Ya se ha aprobado gran cantidad de artículos, creo que van como por el 38. Hoy vamos a seguir a las 11 de la mañana. Lógicamente desde el Congreso se está haciendo un esfuerzo enorme para generar una ley que sea de mucho beneficio, sobre todo para los niños que van a la escuela y al colegio. Sé que hay oposición, pero lo lamentamos en este momento porque hasta ahora, porque esa ley ha sido bastante consensuada con los gremios magisteriales y realmente no sé por qué en aquel momento no se pusieron de acuerdo las personas que estaban comisionadas para eso, pero lo importante es que al final se le dé una mejor calidad de educación a los niños y a los que van al colegio. Y yo lo único que podría lamentar es que en este caso de esta ley no se pidió ayuda a países como Finlandia, como Singapur, como Japón, que son amigos, países aliados, y que ellos sí tienen la mejor educación del mundo. En el caso de Finlandia es el país que mejor educación tiene, y Singapur igualmente. Yo creo que si hubiéramos pedido ayuda para que ellos nos dieran algún par de secretos o artículos de qué fue lo que ellos hicieron para mejorar su educación, bien ellos nos hubieran mandado un par de técnicos para afinar esta ley, pero realmente no se hizo. Eso es lo lamentable, y recomendar pues a los proyectistas de esta ley, y yo lo voy a hacer en el Congreso, que lo que sí es importante es afianzar lo que es el tema de la clase de moral y cívica que se ha perdido en el país. Por eso es tanto desorden y tanta falta de ética y moral que tenemos los hondureños, y sobre todo los estudiantes del futuro, que son los que en este momento están en la escuela y en los colegios. Sin embargo, la población se manifiesta preocupada ante esta ley fundamental de educación, de que solo se quede en pláticas en el legislativo y que no se vaya a llegar a consensuar verdaderamente cómo se tiene que realizar. Sí, ojalá que esto no pase, porque si nosotros no mejoramos la calidad educativa de nuestros hijos y de la población hondureña, realmente estamos condenando a ser un país básicamente pobre, no solo económicamente, sino que mentalmente. Nosotros tenemos que preparar a nuestros ciudadanos para que tengan la posibilidad y la capacidad de generar, de ser creativos en el país, de luchar por Honduras, de estar aquí, de vivir en Honduras, pero si no tenemos una capacidad intelectual de desarrollo y de creatividad, el país va a seguir siendo pobre. Y eso es lo lamentable. Desde el Congreso estamos haciendo lo mejor con esta ley, y ojalá que a quienes les toque aplicarla lo hagan con sabiduría, con responsabilidad y pensando en el bienestar de Honduras. Bien, muchas gracias al diputado Wenceslao Lara del Partido Liberal. Con este informe yo retorno al estudio principal de Primer Plano. Muchas gracias a Jacqueline Herrera y también a don Wenceslao Lara, también candidato del Partido Liberal, candidato presidencial. Aquí en el estudio le damos la bienvenida a nuestro distinguido invitado, el reconocido empresario, don Jimmy Dacaret. Muy buenos días, don Jimmy. Muchas gracias, Marvin, estar contigo y estar aquí con tu audiencia para que realmente podamos informarle al pueblo hondureño sobre lo acontecer económico en este caso. Muchas gracias, don Jimmy. Acabamos de escuchar a don Wenceslao Lara dando algunas valoraciones sobre el retorno a la iniciativa de Petrocaribe, que muy seguramente también regresaremos a iniciativas como el ALBA. Y bueno, esto ya ha causado controversia por todos los medios de comunicación. Diversos analistas dicen, bueno, esto Porfirio Lobo Sosa lo hace por simple necesidad, debido a que el presupuesto para el 2012 es estratosférico, tiene un déficit enorme, no se sabe cómo va a poder financiarse a cabalidad este presupuesto, y es la necesidad del efectivo lo que le obliga a esto. Hemos salido de Cuenta del Milenio y otras iniciativas que son para infraestructura. Entonces, he ahí el temor de que decía Wenceslao Lara, de que estos dineros se usen para gasto corriente o para fines políticos, ya que este año 2012 es un año electoral. Entonces, ¿cómo ve la problemática que tiene el gobierno con este presupuesto? ¿Es por ello que se busca de todas formas inyectar efectivo al país? Bueno, en primer lugar, Marvin, todos sabemos que los presupuestos del país nunca los podemos satisfacer con fondos propios. Siempre han andado con una necesidad de financiamiento externo.
y buscando regalías. Lo que vemos es que ha crecido esa dependencia de ayuda, porque los hondureños no hemos sido capaces de producir y de generar estos propios ingresos. Recuerda que ha pasado casi de un 20% hasta llegar a cerca de un 40% de la que Honduras se ha convertido en un simple pordiosero, así como nuestros gobernantes nos quieren colocar a los ciudadanos como simple pordiosero. ¿Por qué? Por la incapacidad de los gobiernos de poder generar las condiciones adecuadas de inversión, de generación de empleo, para que realmente existan los suficientes recursos de ingresos. Por lo tanto, pues han tenido que recurrir a eso. Ahora, la mala práctica de forma administrativa, donde realmente el enriquecimiento de los que están gobernando y los que están allegados al gobernante, pues se han venido enriqueciendo enormemente, pues vemos como la corrupción es uno de los indicadores que también ha estado creciendo y por lo tanto nos tiene sumidos en esta miseria, donde los pueblos del mundo pues se han cansado de otorgarnos esas ayudas sin condiciones y sin medir con indicadores que realmente hemos estado mejorando. Recuerde que la condonación de la deuda fue para que realmente nuestra gente tuviera la oportunidad de salir de la pobreza y de la miseria, lo cual pues fracasó en la administración de Zelaya, donde realmente se votó toda esa ayuda internacional, donde programas como la erradicación de la pobreza y programas del Objetivo del Milenio, pues son programas fracasados en Honduras, porque lamentablemente desde el 2007 al 2011, lo único que ha producido y ha crecido enormemente es la pobreza en Honduras. Somos de los 2 países en el área de latinoamericana, según la CEPAL, que son los únicos que han crecido con su pobreza. Por lo tanto, es de preocuparnos y creo que el mundo está teniendo sus propios problemas, sus propias crisis financieras que tienen que resolver. Por lo tanto, dice, ayúdate que te ayudaré. Si tú no mejoras los indicadores de inversión en la gente, de la actividad económica, de índices como la corrupción, no te puedo ayudar como debería ser, porque lamentablemente son unos pocos los aprovechados de esa parte y el resto de los hondureños estamos creciendo. Y lo podemos ver con ciertos indicadores, Marvin, donde realmente habíamos estado alrededor de niveles del 30 y pico % en miseria, y ahora lo tenemos en 41.9%, 41.6%, perdón, en extrema pobreza. O sea, eso es alarmante, cuando realmente tenemos decisiones de gobierno que nos están llevando, no desigualdades entre aquellos ricos y pobres, no, una gran desigualdad entre los mismos del mismo nivel. Gente que anda con ingresos de 8,000 y pico, con gente que anda con ingresos menos de 400 lempiras. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al igual que Zelaya, Porfirio Lobo Sosa, pues el presidente está tomando la decisión más fácil, más suave, y es la ir a buscar recursos sin costo alguno casi y fáciles. Recuerda las palabras del presidente Chávez cuando vino aquí a Honduras y le dijo a Zelaya, mira, para eso somos los amigos, te otorgamos el dinero sin condiciones y no me tienes que rendir cuentas, pero hay que pagarlo. Y entonces aquí es la pregunta, y por eso que vemos que los famosos 180 y pico millones que vinieron en la primera etapa de Petrocaribe, nadie sabe en qué se utilizó, en qué bolsillos quedó, nadie sabe. Y entonces nos vamos a endeudar, que nuestra gente, nuestros jóvenes, nuestra niñez va a tener que pagar algo que se quedó en bolsa de unos pocos gobernantes y allegados. Entonces, eso es el problema, ese es el temor, porque todo mundo necesita un apalancamiento para poder salir adelante. Pero si ese apalancamiento, ese endeudamiento, lo vas a usar para metértelo en la bolsa, o para gastarlo en gastos corrientes, o para gastarlo en bonos y todo eso, en una repartición de dinero, sencillamente no va a ser nada beneficioso. Si ese dinero
que te vas a endeudar, lo vas a utilizar para invertirlo en la gente, mejorar su educación, mejorar la infraestructura del país, mejorar las actividades económicas del país, entonces sí va a tener un fruto y lo vas a poder tranquilamente poder cómo pagarlo. Entonces esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente ya no tenemos confianza entre los hondureños y tampoco vemos que la corrupción, porque tenemos una institucionalidad demasiado débil, corroída igualmente que los políticos, que lamentablemente está maniotada, que realmente no está haciendo su actividad en ese sentido. Si lo vemos, los últimos dos casos, así como cómo se buscan cosas fáciles. El tema del aeropuerto, se viene y dice, bueno, se le otorga a una compañía sin licitación, un beneficio se le extiende 20 años más, o sea, una administración de 40 años, pero no le basta eso. Le dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar una tasa aeroportuaria, 30 y pico dólares. Te voy a dar, o sea que los hondureños vamos a pagar $60 y $3 por la parte nacional. No, te voy a dar una tasa de seguridad, $34. Todo fuera de la ley. O sea, esa compañía, con esas dos tasas que nos iba a impactar a nosotros y nos iba a quebrar turísticamente, atractivo como turismo, atractivo como inversión en ese sentido, esa compañía iba a generar y tener un ingreso de más de 50 y pico millones de dólares anuales. O sea, de aquí que construyera Pamerola y todas las otras infraestructuras que iba a hacer en los otros aeropuertos, sencillamente ya tenía recuperado su dinero. Y eso sí, ¿por qué? Y entonces, como dice, bueno, entonces, ¿cuál es el riesgo? Así cualquiera se apunta, sí, cuando te lo vayan a regalar el dinero y pongas tu propio negocio. Entonces, ese tipo de acciones son las que tienen a Honduras inmersa dentro de la miseria. Hoy estamos entregando un punto de los más positivos. Recuerda que el sueño hondureño es unir el Atlántico con el Pacífico con un canal seco, como lo que es Trujillo con la parte de Amapala. Pero estamos entregando Trujillo a una de las famosas ciudades modelos. Ya vimos que quienes estuvieron metidos dentro de esta otorgación del impuesto aeroportuario y todo eso, que ahí andaban tirándose el trompo quién fue el responsable, y resulta que fue la gente de la famosa Coalianza, que es la que maneja las famosas ciudades modelos, el desarrollo de ciudades modelos, que maneja lo que es asociación públicos privados y todo eso, anda buscando inversionistas. Si ese es lo que vamos a tener, sencillamente vamos a perder nuestro territorio, nuestros recursos, porque el nuevo negocio de los políticos es perdurar en el tiempo más allá de los 4 años haciendo negocios. Por eso que vemos con los negocios de 16, 20, 30, hasta 100 años, porque ya el modelo parece que no tiene límite. Entonces eso son cosas que realmente debemos preocuparnos, porque han encontrado otra forma de chuparnos la sangre que realmente del desarrollo. Yo digo una cosa, inversionistas siempre van a haber. Ahora, si tenemos un país bajo el respeto de la ley, bajo el respeto de la dignidad del hondureño y todo eso, es una calidad de inversionista que vamos a tener. O sea, los mejores inversionistas con calidad humana y de desarrollo. Pero si nos seguimos descomponiendo, crimen organizado puesto, narcotráfico puesto, corrupción puesto, siempre va a haber inversionistas, pero van a venir inversionistas tan pícaros como los que tenemos acá. Y entonces lo único que hacemos es que el país se vaya descomponiendo enormemente. Y por eso que vemos, el problema es seguir creciendo en esa desigualdad y reprimir a un pueblo hondureño en la miseria, sin educación, sin capacitación y todo eso. Y eso lo vamos a ver cuando vemos un poco lo que es salario mínimo, que realmente cómo repercute en un montón de acciones. Sí, precisamente, bueno, muy buenas valoraciones los que ha hecho don Jimmy. Ya vamos a ampliar algunas
principalmente esto que vivimos en la cultura de la sospecha, y pues, llama la atención pues, que se dan contratos de 16, 20, hasta sin límite como lo de la ciudad modelo. En la cultura de la sospecha que vivimos decimos, bueno, hay algunos que se benefician a cuestas de dejar en mal al país durante muchísimos años. Una buena noticia es que ya se llegó a un acuerdo con el salario mínimo sin necesidad de que lo fije el presidente. Es decir, los empresarios y los trabajadores lograron llegar a este acuerdo. Tenemos en vivo con la periodista Jacqueline Herrera al abogado José Luis Baquedano, que nos va a ampliar un poco más la información sobre este tema del salario mínimo. Jackie, ¿cómo quedó el salario para el año 2012? Muchas gracias, Marvin. Efectivamente, en este momento me encuentro con José Luis Baquedano, secretario de la CU, y efectivamente ya se han establecido las mesas de concertación para el aumento salarial. ¿Cómo quedaron esto y qué es lo que procede? Ha sido importante este proceso en que hemos llegado a acuerdos consensuados con la Maquila, con el COEP, y lo hicimos en el transcurso de 2 semanas. Ha sido importante todo eso. Entonces hemos llegado a acuerdos que con el COEP van de 2 años y con la Maquila van de 3 años, que van porcentajes desde un 5.6% hasta un 8%. En la Maquila llegamos de un 6% hasta un 8%. En el sector, en las otras actividades económicas, desde un 5.6% hasta un 7.25%. Esto les permite a los trabajadores recuperar esa pérdida que han tenido durante el 2011 por el alto costo de vida. Y lo otro es que le damos sostenibilidad al empleo. Garantizamos los empleos y se van a generar las condiciones para que haya mayor empleo, que puedan venir empresas a nuestro país a invertir. Aparte de las cláusulas económicas, también tratamos aspectos sociales, donde estamos pidiendo al gobierno que le permita a los sectores productivos, trabajadores y empresarios, tener representantes en las diferentes juntas directivas de las diferentes empresas estatales. Lo otro es que se reactive la Comisión Supervisora de los Servicios Públicos para garantizar la eficiencia de estas empresas, la calidad de servicios y que no se abuse del pueblo hondureño aplicando paquetazos. También hablamos con el COEP que nos vamos a reunir en forma directa con los productores de productos de la canasta básica para que estos sean comercializados a través de Banasupro con costos accesibles al pueblo hondureño. Ha sido importante, quedan comisiones que le van a dar seguimiento tanto con el COEP como con el sector maquilero. Un aumento de un 5%, el aumento salarial, ¿a cuánto equivale eso en lempiras y a quiénes les abarca? Eso va entre 350 lempiras hasta 700 lempiras, que es importante por las diferentes actividades. Estos porcentajes del próximo año se aumentan porque cambia la base, entonces esto viene a favorecer a los y las trabajadoras a nivel de todo el país. José Luis Baquedano, es un acuerdo histórico, así se ha destacado. ¿Qué debemos esperar hacia el futuro, abogado Baquedano? Ha sido atípico esto, importante. Lo importante es que validamos el proceso y le damos vigencia a la ley de salario mínimo y en el término de 2 semanas pudimos llegar a acuerdo, entonces eso demuestra que tenemos capacidad. Aparte de lo salarial, hemos visto también... Bien, esa era la información que nos puede proporcionar don José Luis Baquedano, secretario de la CU, y sin más preámbulos yo retorno al estudio principal de Primer Plano. Bueno, teníamos a don José Luis Baquedano, gracias a Jacqueline Herrera. Bueno, el salario... Según el acuerdo, pues las empresas que tengan menos de 50 empleados deberán aumentar el 5.6%, las empresas que tengan entre 50 y 150 empleados aumentarán el 6.24% y las empresas que tengan más de 150 empleados les tocaría incrementar el 7.25%. Esto va a ser en los próximos 3 años. Siempre va a incrementarse un porcentaje, pero ya está un acuerdo para los próximos 3 años, para muchos 2 años, para 2 años me dicen, bueno, pero ya está un acuerdo. Lo que lo que decía don José Baquedano es correcto, bueno, eso ya un respiro a la ley del salario mínimo, que ya muchos hablaban, pues prácticamente de derogarla en el sentido de que en las últimas negociaciones fue el presidente vía decreto que decretó el salario mínimo debido a que no había acuerdo, y esto decía, bueno, ¿está funcionando o no esta ley del salario mínimo ya que no se ponen de acuerdo? Pues esta vez sí lo hicieron de acuerdo. Retomando algunos puntos que nos ha mencionado don Jimmy Dacaret, vemos el gobierno pues tiene iniciativas debido, como por ejemplo los bonos, famosos bonos, el bono 10.000 y diversos bonos tecnológicos, por ejemplo, que se argumenta ahí se gastó bastante cantidad de dinero proveniente de Petrocaribe, que ya está con una deuda con Venezuela que tenemos que cancelar. Estos bonos pues son buenos en el sentido que puede ayudar a una familia,
por supuesto monitoreando en qué lo utiliza, porque algunos lo pueden utilizar para matricular a sus hijos en la escuela y otros, pero otros lo malgastan. El problema es ver un país tan pobre como nosotros, que no tenemos un presupuesto, que se esté dando este dinero así por así, prácticamente puede decir se está regalando. Sería bueno pues regalar si Honduras generara dinero. El problema es que no generamos y tenemos solo estas medidas, para muchos analistas son populistas. En cambio, lo del salario mínimo impacta en la economía, pero si tuviéramos una economía dinamizada, pues el impacto sería menor. El problema es que, vuelvo a decir, no generamos dinero y se dan este tipo de iniciativas como los bonos y el salario por eso impacta más de lo que debería. Vamos a preguntarle a don Jimmy sobre sus valoraciones sobre este salario mínimo, pero primero vamos a ir a una pausa comercial y regresaremos en breve con don Jimmy Dacaret aquí en Primer Plano. Si el dolor de cabeza no deja que sigas, para eso existe Delor Extra Fuerte. Delor tiene esa fuerza extra que alivia esos dolores de cabeza y fiebre que pueden detener su día y sin irritar su estómago. Delor, lo mejor contra el dolor y la fiebre. La guerra ya fue declarada. Es hora de desearle a los chicos mala suerte. Y aquí se vale todo. El que ríe de último ríe mejor. La guerra de los sexos. Por 12 TV. Ay. Ay. Delor antigripal. Con su acción rápida y efectiva, elimina congestión nasal y fiebre, dolor de cabeza y cuerpo, sinusitis y rinitis alérgica. Delor antigripal. Lo mejor contra la gripe. Para los trabajadores, si ya los sueldos sirven poco para vivir, menos servirá el porcentaje de aumento del salario mínimo para sobrevivir en una situación donde lo que se ha buscado es la satisfacción de las demandas básicas, y por eso consideran que es necesario que gobierno y empresarios definan políticas de generación de empleo. Si alguien no le ajusta ni para comer, él y su familia no va a estar conforme. En tal sentido, creemos de que ha sido una negociación que, bueno, se ha dicho que es para estabilizar el empleo, que siempre lo han dicho, el año pasado igual lo dijeron, que no había que dar a porcentajes grandes porque se necesita empleo en el país y que esto creía desempleo. Yo creo que no podemos seguir diciendo que no va a haber empleo por los salarios. Yo creo que hay otras cosas que hay que mejorar, ¿verdad?, para poder tener inversión en el país y que hayan políticas de empleo, tanto del gobierno como los empresarios. En la empresa privada la reacción es encontrada, pues no hay satisfacción tampoco por el porcentaje de aumento, pero sí porque se logró un consenso sin imposiciones del gobierno. Para otros, el acuerdo alcanzado es positivo. No es de satisfacción de ninguna de las dos partes, ni del sector laboral ni del sector empresarial. Sin embargo, estamos muy optimistas, puesto que por primera vez se ha llegado prácticamente a un acuerdo antes de llegar a Casa Presidencial, como se ha venido haciendo tradicionalmente, y yo creo que eso dice mucho. Ya se está viendo alguna madurez en los dos sectores, tanto en el sector obrero como en el sector empresarial. La negociación tal y como se dio pues fue buena, va a permitir que nosotros nos concentremos en los próximos 2 años en otros temas que hay que ver en el sentido de competitividad y para la creación de empleos en el país. El crecimiento no va a estar definido realmente por un tema de salario o no, es una combinación de elementos, es la falta de confianza existente en el empresario, tanto nacional como en el extranjero. Los economistas arguyen que un aumento, por poco que sea, es un incremento para quienes lo reciben y para quienes lo pagan, y estiman que la mayor parte de los empleados trabaja por su cuenta y por eso el incremento del 7.2% al mínimo no significa nada, y lo único positivo de la negociación es que se ha evitado imposiciones del gobierno. Para el que lo va a recibir, pues yo creo que aumento es aumento. Para los que van a estar desplazados porque hay muchos negocios que ya no lo pueden pagar, pues desde luego ese aumento no significa nada. Y la realidad de las cosas es que la mitad, el 50% aproximadamente de la gente que trabaja,
no es asalariada, sino que trabaja por cuenta propia. Entonces para ellos no significa nada ese aumento del salario mínimo. Pero el asunto fundamental es que el gobierno no puede estar imponiendo precios de algo, en este caso el trabajo de las personas, porque entonces distorsiona todas las decisiones que tiene que tomar un negocio. No se trata de ser insaciables, sino que no puedan saciar su hambre con un aumento del salario mínimo que, pese a ser consensuado entre los representantes del capital y el trabajo, no corresponde a la necesidad de satisfacer con dignidad las necesidades más básicas de los trabajadores. En la ciudad industrial, Herbert Rivera. Tenemos la nota mencionada al salario mínimo. Don Jimmy, ¿cuáles son sus valoraciones sobre este acuerdo que ha llegado? En realidad que yo lo he enfocado desde muy principios, pues que el tema es darle un valor al salario mínimo no es el problema. ¿Por qué? Porque el salario mínimo desde el 2009 rebasó la realidad económica del país y lo único que han hecho es crear mayor desempleo, mayor pobre, contribuir a que la gente sea más pobre, que la gente no tenga acceso a trabajo, que las inversiones se alejen, o sea, ha sido más perjudicial. Lamentablemente, cierto, se pusieron de acuerdo, pero creo que son decisiones de temor a decisiones de gobierno, porque lamentablemente tenemos cuando tú tienes presidentes populistas, como en los últimos 2 años, prácticamente toman decisiones fuera de un contexto real. Y no es que por decir que vas a mejorar las condiciones de la gente, las vas empeorando. ¿Por qué? Porque ellos se nutren de la miseria. O sea, ellos necesitan que el pueblo esté pobre. Y entonces, para ser ellos grandes héroes. Entonces eso beneficia. Por lo tanto, vemos, lo único positivo aquí que hoy ya el empresario sabe, cualquiera sabe, que hay un incremento este año de 5.6 para un sector, 6.24 para otro, y 7.25 para otro. Y que el próximo año, en enero, se vuelve a repetir el mismo incremento por 2 años. Siempre y cuando las variables de inflación que no baje del 4% y no suba del 8%. Se mantienen esos mismos porcentajes. La maquila también se aumentó. La maquila se fue con otro rango. 6% actual, 7.25 el siguiente y un tercer año, ese sí tiene para el 2014, que va a ser no más del 8%. Y también otro sector que quedó fue el de limpieza y seguridad, que quedó en un 5.25%, y el sector de hospitales, no importando su tamaño, quedó en 5.6%. Entonces eso es importante contarlo. Mira, ¿por qué yo digo que no es importante cuál es el valor? Porque la gente no lo está ganando. Y la misma información de gobierno que nos indica que el per cápita, el ingreso per cápita a nivel nacional es de 2.774 lempiras. En el área urbana es de 3.669 y 1.916 en la parte rural. Y entonces, bueno, y no son 6.000 y pico de pesos el salario mínimo. ¿Cómo es que realmente no estamos cerca a esos valores? Es sencillo. Sencillo porque hay casi 2 millones de personas en subempleo, gente que anda buscando ingresos de 1, 2, 3, 4, 5 días a la semana, gente que está abajo del salario mínimo y sin ningún beneficio de ley. Ellos no tienen vacaciones, ellos no tienen aguinaldos, 14avos y nada de eso. Ni prestaciones, ¿ok? El otro sector, que es casi 1 millón de personas, que dicen que están en trabajo formal, que es el que pertenece al 70% de las empresas que no cumplen con el pago del salario mínimo. Y por lo tanto, si no cumplen eso, tampoco cumplen con muchos beneficios de ley que tiene el trabajador. Y por eso es uno de los indicadores que uno dice, bueno, y si estamos subiendo el salario mínimo, ¿cómo es que crece la pobreza? Aparte de quedar sin el empleo, también no están obteniendo los ingresos por ley. Entonces, yo les decía a ellos, démonos un compás de espera 6 meses, pero hagamos una política donde realmente más empresas o más gente accede a ese salario mínimo. Porque lo que va a hacer ahorita es
que va a seguir creciendo la informalidad. Van a seguir cerrando empresas, van a